Mauricio, gracias por estar acá. Vamos a charlar un poco sobre la universidad, sobre los trabajadores de la universidad y un poco, si querés, de política, si me das cabida, porque esto es un tema, este es un programa que habla de política y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Gracias, buenas tardes y un gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Obviamente que sí, Ujú. en realidad nosotros hacemos, la política es una herramienta de transformación, como tal nosotros la ejercemos en el ámbito sindical y en el Claro, ámbito de la universidad, pero todo es política en definitiva. exacto. Vamos a hacer una cosa, para alguno que no conoce, porque por ahí, digamos, ATULP es una sigla que para los platenses puede llegar a ser conocida por varios motivos, pero por ahí para la gente que nos ve en el interior no sabe qué es ATULP, qué representa y, digamos, cuál es la postura que tiene en este momento con este contexto tan difícil para la universidad pública. Bien, vamos por parte. ATUL es la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional de La Plata. Ujú. Todo el sistema universitario tiene dos ramas de actividad, digamos. Su rama de base, que es la educación. Dentro de la educación superior hay trabajadores docentes y Ujú. no docentes. ATUL, desde el año 1932, de una universidad que es del año 1905, es una Sí. nacionalización, en 1932 se creó la Asociación de Trabajadores, que representa a todo el ámbito de administrativos, técnicos, servicios generales, mantenimiento, o sea, todo lo que es la apoyatura al funcionamiento de la universidad, que no incumbe las tareas de docencia en la parte académica. La universidad tiene casi 12.000 o 13.000 docentes. ¿Cuántos no docentes o trabajadores de universidad tiene? Tenemos alrededor de 3.400 no docentes. Ujú. Digamos, y eso es mucho o es poco. Digo, ¿sabes por qué? Porque ahora está todo puesto en cuestionamiento, digamos. Desde que está el gobierno nacional con esta mirada y con esta impronta, te dice 3.400 empleados, ¿no es mucho para una universidad? En rigor de verdad, no. Y hay parámetros con los cuales medirlo. A ver. Yo además soy secretario de Organización Nacional de la FATUN, Ujú. que es la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, que representa a los casi 60.000 trabajadoras y trabajadores no docentes de todo el país, de 57 universidades nacionales. Ujú. Si uno hiciera un promedio simple, 57 sobre casi 60 son más o menos 1.000 por universidad. ¿Qué es lo que sucede? Que hay universidades más grandes y más complejas que tienen mayor cantidad, no solo de alumnos, que es la variable o una de las variables contra las cuales se miden, sino también que tiene mayor cantidad de metros cuadrados, es decir, edificios a administrar. Ujú. ¿Y En ahí el dónde caso, están ustedes? claro, en el caso particular de la Universidad Nacional de La Plata, es la universidad con mayor cantidad de unidades académicas del país. De las 57 universidades públicas nacionales, Ujú. desde la De la UBA, UBA. Sí, pasando por Rosario, por Córdoba, Tucumán y Córdoba. por Son Tucumán, es por Cuyo, las son 5, ¿no? Las 5 las 5 grandes. grandes. Ujú. Pasando por las 5 grandes, incluso la Universidad Nacional de La Plata es la que tiene mayor cantidad de facultades. La UBA tiene 13, por ejemplo. Ujú. La Universidad Nacional de La Plata tiene 17, lo cual es un parámetro de medición. De esas 17 unidades académicas, por imperio de la educación superior, la autonomía y la autarquía de las universidades, las facultades tienen cierto grado de autonomía dentro de la propia universidad. Por tanto, eso es una variable. La variable de alumnos, la Universidad de La Plata tiene más o menos 130, 140 mil estudiantes registrados. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y digamos, ¿cuál es la situación que tienen hoy los trabajadores no docentes de la universidad? ¿Están a punto de empezar un plan de lucha? ¿Están en medio de una...? ¿Cuál es el principal reclamo? ¿Han perdido mucho poder adquisitivo? ¿La protesta es más que nada por el ataque a la universidad? En rigor de verdad, nosotros lo que hacemos es una defensa de la universidad pública. Es nuestra casa de trabajo, es nuestro lugar en común. Nosotros creemos que la universidad pública, tal como está concebida en este país, es un ordenador social, es una herramienta de ascenso social, producto de dar acceso al ingreso a una educación superior, a una formación, a un título, a una profesión, a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen, e incluso, y ahí está parte de la discusión, respecto a los extranjeros. Pero para no detenernos en esa parte, nosotros defendemos a la educación superior, defendemos a la universidad pública, gratuita, cogobernada, inclusiva, que es en la cual nosotros nos desarrollamos.
Nosotros nos corresponde una parte, más allá que podamos ser ocasionalmente estudiantes, ocasionalmente incluso ser docentes, en el ámbito de ser no docente, en el ámbito de trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales. Nosotros tenemos un convenio colectivo que nos rige nuestra actividad. En el año 2006 en adelante, producto de muchos años de lucha para unificar un escalafón único a nivel nacional, tener condiciones equitativas en todas las universidades, porque previo a eso las universidades se ordenaban lo que se denomina por empresa o por unidad, es decir, por universidad. En función de del presupuesto que tenían, eran los salarios que pagaban. A partir que se nacionalizó, todo el sistema paga los mismos salarios dentro de un mismo escalafón. Nosotros hoy tenemos un problema particular, que es desde el 10 de diciembre de 2023 en adelante, no porque antes no viniésemos con inconvenientes, sino que antes los inconvenientes eran escuchados y en la medida de las posibilidades eran atendidos, y cuando no eran atendidos teníamos un ámbito que es el Instituto Paritario para la negociación. ¿Qué pasó con la paritaria ahora? Hoy no tenemos... Primero, hoy tenemos un problema salarial por atraso, porque desde los 2 años que se lleva reconduciendo el presupuesto nacional, por consiguiente se reconducen los presupuestos del sistema universitario, que debieran ser debatidos, discutidos y aprobados por el Congreso y a partir de ahí ejecutados por la autonomía universitaria. Como eso no sucede, el Poder Ejecutivo lo que hace es reconduce partidas y hace 2 ejercicios que actualiza arbitrariamente los presupuestos. Dentro del presupuesto del sistema universitario, el 90% son salarios, el 10% son gastos de funcionamiento. Por lo tanto, un atraso presupuestario es indubitablemente un atraso salarial. ¿Y ustedes qué cálculo hacen de cuánto han perdido de poder adquisitivo? El poder adquisitivo real ronda el 40% del atraso. ¿En un año y medio? En un año y medio. En rigor, de verdad, el atraso salarial es superior ¿Eso es nominal o real? A eso voy. El atraso es superior al 70%. El atraso real de poder adquisitivo de la canasta básica media ronda el 40%. O sea, lo que vos comprabas en diciembre, comprabas 100, ahora comprás 60. Más o menos. Una cosa así. Exactamente. Ese es el número que se estima en función de la estadística oficial, de lo que informa el INDEC, que mide una canasta de bienes y servicios, una canasta ampliada, la cual lleva un promedio. Dentro de ese promedio, algunos se sienten identificados y otros sentimos que no están reconocidos, porque dentro del promedio, por ahí la canasta de un sector trabajador de clase media no es la misma que la canasta ampliada total. De todos modos, es así, tal como vos lo planteás, de cada 100, un 60% es lo que nosotros podemos comprar, llenar ese changuito para graficarlo de alguna manera. Claro. Mauricio, y digamos, después de todo lo que ocurrió el año pasado con la marcha universitaria, una reacción de la población bastante importante, ¿vos cómo ves el escenario para plantear protestas, reclamos, pedidos? Ya ha ocurrido ya casi un año hace que pasó la marcha universitaria, que tuvo fue casi uno de los, digamos, tal vez el primer alerta al gobierno de Milei, que bueno, ahora vos cómo ves ese escenario, digamos, si vos ahora tenés que plantear una marcha parecida, ¿vos creés que va a haber reacción? ¿Cómo la ves? Mirá, pasaron 13 meses de abril del 24. Nosotros en aquella oportunidad llegábamos con un gobierno que había comenzado el 10 de diciembre y que ya al mes 4, o sea 5 meses más tarde, estábamos con una situación muy acuciante porque no había corregido presupuesto. Se generaron las condiciones para que toda la comunidad universitaria pudiera hacer visible el estado de situación. Principalmente porque las universidades en su conjunto no tenían para los gastos de funcionamiento. Es decir, los trabajadores y trabajadoras intentamos negociar por el Instituto Paritario como pares con nuestra representación de convenio colectivo el salario. Más que mal, el diálogo existía. No el acuerdo, pero sí existía el diálogo, que eso después se agravó y es parte de la complejidad que tenemos hoy. Y las universidades están con serios problemas para poder pagar sus gastos de funcionamiento, principalmente los servicios que habían sido desregulados y las tarifas habían disparado. En esa situación estaban dadas las condiciones para que la sociedad en su conjunto se pudiera tomar conocimiento de lo que está pasando en las universidades, y eso fue parte de una buena comunicación para un objetivo que se dio en abril del 23, cuando se armó una marcha nacional federal con su caja de resonancia, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires, pero fueron alrededor de 1,5 millones de personas que se ven en la calle, acompañados masivamente por las comunidades en su conjunto. Es decir, la universidad
poniendo de manifiesto su situación y la sociedad acompañando esa protesta. Ahora Se resolvió una parte. Sí. Se le dio 270% de aumento, que es lo que reclamaba el CIN, que es el Consejo de Rectores y Rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional, pero se lo dio en abril. ¿Qué quiere decir? Que llegó a diciembre con eso y saldó el funcionamiento. No resolvió el salario. Nosotros tuvimos que hacer otra enorme movilización allá por el mes de octubre del año pasado, y a cambio de eso, otra vez, alrededor de 1 millón de personas en la calle o más, logró que el gobierno atendiera lo que se denomina la garantía salarial. Es decir, pisaba la paritaria, no habilitando la negociación, no reconociendo que el índice de consumidor iba por sobre los acuerdos salariales. El gobierno pisó, las paritarias dejaron de ser libres y conseguimos, producto de aquella lucha allá por octubre, que se recompusieron que sean las categorías más abajo, las que se habían caído por debajo del piso de la garantía salarial. Así cerramos el año pasado. Este año volvemos a arrancar a foca cero, porque ¿qué pasó? El 270% fue reconducido. Sí. Pero en lugar de ser para 9 meses fue para 12. Claro. Por lo tanto, las universidades están otra vez en problemas de gasto de funcionamiento. Tal vez no Por es eso, ahora, pero sí en perspectiva. Claro, por eso la pregunta apunta a eso, digamos. ¿Cómo crees vos que puede llegar a reaccionar la sociedad un año después ante una situación que es casi idéntica? La situación es casi idéntica. Lo que también es cierto es que esto produce un desgaste. No solo de las organizaciones que tratamos de justamente organizar a ese colectivo para que pueda sentirse contenido de una manera más fuerte, que es a partir de la unidad, sino que también hay un desgaste de la sociedad y hay una multiplicidad de demandas, no solamente la universitaria. Entonces, el clima que tenemos hoy es un clima a esta altura del año con menos potencia que el año pasado, con menos visibilidad. ¿Por qué? Porque los gastos de funcionamiento todavía la manta corta alcanza, no llegamos a los 9 para que falten 3. Sí, no se empezó a cortar la luz y no se empezaron a cerrar los ascensores. Y todos funcionan. Esto es un juego como un tablero de ajedrez donde todos mueven sus piezas. El gobierno mueve sus acciones dentro de un año electoral. También presiona para que las universidades institucionalmente, teniendo resuelto el gasto de funcionamiento, no se acoplen a la demanda salarial. Y la demanda salarial, que es el 90%, tiene actualizado y bueno, por eso, y en ese, la con reconducción, ese escenario, no el desfasaje. Con ese escenario, con un desgaste, como vos bien decís, con una sociedad que está mirando también otras cosas, digo, ¿es más difícil ir a pelear contra este gobierno? En realidad, lo que es más difícil es encontrar el acompañamiento de la sociedad. Nosotros, la comunidad universitaria, es una comunidad con mucha potencia, con mucha dinámica, acostumbrada al debate político. Es su motivación, es su dinámica interna. En la dinámica interna, nosotros estamos en condiciones, ¿sí?, de volver a comunicar a la sociedad claramente qué es lo que está pasando, y en este momento estamos motorizando lo que se denomina una nueva ley de presupuesto para el financiamiento. Es decir, la ley de financiamiento universitario votada y aprobada en 2024, que después se vetó, que fue vetada por el presidente, fue aprobada por el diputado, fue aprobada por senadores con enormes mayorías, y después del veto el gobierno trabajó para voltear los apoyos suficientes para llegar a los 2/3 y sostener el veto. Este año ya hay 4 proyectos presentados y ahora acabamos de terminar y vamos a estar presentando la semana que viene, el miércoles 28, en Plaza de los Dos Congresos, donde se va a dirigir una comisión de diputados a recibir la propuesta de la comunidad. Es decir, el CIN, acompañado por el Frente Sindical Nacional, las 6 federaciones docentes, más la unificación en FATUN de la Federación No Docente, y la FUA en representación de la totalidad de los estudiantes, trabajamos en la elaboración de un proyecto que rescata justamente los argumentos con los cuales fue vetada la vez anterior. Y además hay 4 proyectos de diputados y diputadas de la Nación que ya están en situación de la Comisión de Educación y Cultura para ser tratados. Ese punto es el que va a anclar esta primera mitad del año. Es decir, el reclamo salarial, pero para que no sea sectorial, nosotros lo encuadramos dentro de la defensa de la universidad pública, y dentro de la defensa de la universidad pública se vuelve a presentar un proyecto de ley de financiamiento universitario que recomponga no solamente salarios, no solamente gasto de funcionamiento, sino que vuelva a darle las herramientas a la universidad en un contexto muy difícil donde se cierra CONICET, se cierra el INTI, se cierra el INTA, se achica los presupuestos en distintas reparticiones del Estado. Se pasa la motosierra. En este contexto, digamos, si ustedes ven que la universidad, en este caso la Universidad de La Plata, podría hacer alguna cosa que no sea esto, es decir, la movilización, la organización, el planteo,
Digo, ¿podría hacer algo para administrar mejor los recursos? Como poder se puede, yo imagino que la respuesta no debería ser cerrada, decir sí o no. Es una materia de análisis. La universidad pública No, bueno, rinde pero pará, cuentas. si es sí o no, digamos, si vos no podés decir sí o no, yo te podría decir, entonces a vos te da lo mismo que dilapiden los recursos. No, porque yo no parto de un principio de dilapidación de los gastos. Acá se trata de optimización de los recursos. Yo creo que la universidad pública sí tiene un bien superior, que es la educación, la formación de nuevos profesionales. Yo no creo que la universidad pública dilapide su presupuesto. Ujú. Ahora, Cada peso que llega a la universidad, vos creés que está bien utilizado. yo creo que es insuficiente. Después, en la administración, el porcentaje de equilibrio entre gasto de funcionamiento y salarios tiene que ver, sí, con un equilibrio interno del sistema universitario. Yo recuerdo que la autonomía y la autarquía no es hacer lo que se quiere, es que el gobierno, a través de la división de poderes, le corresponde al Poder Legislativo hacer un análisis presupuestario respecto de cuánto del presupuesto nacional, de la ley de leyes, le corresponde Sí. a las universidades. A partir de ahí, después las universidades, por porcentuales de Sí, equilibrios internos, tienen su presupuesto. Y en el funcionamiento de cada universidad rinde sus gastos y su funcionamiento en función de los controles internos que tiene, tanto la auditoría interna como la auditoría externa a través de la AGN. Por lo tanto, yo no tengo autoridad para decir si todas gastan Pero, bien sí. o mal. Yo lo que digo es que el gasto de salario, que es lo que nos corresponde a nosotros, en principio como organización sindical, está desfasado, y lo repasamos recién en qué porcentaje, por falta de actualización. Ujú. Después, los gastos de funcionamiento y la cantidad de edificios que tiene, la cantidad de proyectos que financia, la cantidad, bueno, eso hace al funcionamiento interno, y cada una tiene que rendir cuenta. No es que nadie rinde cuenta de cómo funciona la universidad. Cada universidad tiene su rendición de cuentas. Sí. Todos hacen las cosas bien en todos lados, y yo creo que para eso están las rendiciones de cuentas, ni en el periodismo, ni en el gobierno, ni en las universidades. O sea, cada uno tiene que rendir cuentas por lo que hace, y tiene parámetros por los cuales se rige. Lo que está claro es que el sistema universitario nacional goza de una legitimidad social producto de muchos y muchos años de trabajar esa legitimidad. Ujú. Dentro de los Se está actores de la buscando sociedad no erosionar todos eso. tienen esa legitimidad. Se está buscando erosionar. ¿Eso crees vos? Y indudablemente sí, o sea, uno no comprende muy bien cuáles son los objetivos de este gobierno más allá del ajuste y la retirada del Estado en función de desregular y que sea regulado ese desequilibrio a través de los privados. Uno entiende que esa definición de anarcocapitalismo puede caberlo o no. Nosotros no somos tan tajantes en definiciones rimbombantes, sino en analizar la situación. Nosotros lo que vemos es que este gobierno tiene por premisa Ujú. que el Estado no puede hacer gastos por sobre lo que recauda. Pero en el mismo sentido decide dejar de recaudar. Ujú. Entonces, es indudable que tiene que achicar el Estado, porque como me entra menor, porque yo tengo que bajar la presión fiscal, bajo el poder de recaudación, y bajo mi premisa de no puedo gastar más de lo que recaudo, descomprimo la recaudación y retiro al Estado porque no puedo gastar. Entonces, bueno, es una mirada de un país para pocos. Es una mirada donde el que tiene sus propios recursos puede subsistir, y toda la enorme mayoría que necesita de la asistencia del Estado para poder regular y que haya educación pública, salud pública, seguridad, Ujú. justicia, no tiene recursos, porque evidentemente si no recauda, ¿cómo va a dar los servicios el Estado? Claro. Si ustedes como parte del cogobierno de la universidad tienen una representación en algunos órganos del cogobierno, y volviendo a la pregunta anterior, si vos tuvieses, o ustedes como organización tuviesen algún planteo para hacer a las autoridades, ya me meto directamente acá en la Universidad de La Plata, ¿existen los canales? ¿Se puede hacer planteos? ¿Logran alguna que le respondan a alguno de los planteos o reclamos que se hacen? Digamos, ¿cómo viene esa situación? ¿Hay un canal y una cuestión que está aceitada, o ahí se choca también contra una pared? No.
A ver, los canales de diálogo están completamente abiertos. O sea, nosotros en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, en lo que refiere al sector no docente y a la representación de ATUL, los canales de comunicación y diálogo con la universidad institucionalmente están todos activos y viables. Tenemos nuestro cuerpo, por un lado, sindicalmente nosotros trabajamos en el ámbito de la paritaria particular, que es la paritaria local, la que regula la Convención Colectiva Nacional. El salario se discute a nivel nacional. Claro, por eso, porque esa parte directamente no lo discuten. O sea, tu empleador, que es el decano o el rector, no, pero el decano de tu facultad no discute con vos el sueldo porque lo discutís en otro ámbito. Ni el decano ni el presidente, en el caso de acá, o rector en el resto de las universidades del país, no discuten salario de carácter general. Porque el convenio colectivo lo que hizo justamente fue unificar eso. El salario se discute a nivel de paritaria general. Y entonces ustedes tienen alguna otra cuestión para plantear y en esos casos, ¿cuáles son y cómo se canalizan? A ver, nosotros tenemos como responsabilidad el sistema de cogobierno. ¿Qué significa? Significa que cada uno tiene una parte que hacer, pero hay 4 sectores dentro de la universidad: los docentes, los estudiantes, los graduados y los no docentes. Estos 4 sectores tenemos representación institucional en los órganos de cogobierno. Llámese Consejo Directivo a nivel de unidades académicas y llámese Consejo Superior a nivel general. Además, se constituye la Asamblea Universitaria donde para también las reformas del Estatuto de la Universidad o para los llamados a elecciones. Hay que tener en cuenta que la universidad no solamente es unidades académicas de grado. La unidad académica significa las facultades. Además, la Universidad Nacional de La Plata es compleja porque tiene 5 colegios de pregrado, porque tiene una presidencia y 10 dependencias. Todos estos lugares hay trabajadores no docentes. Y entonces, a diferencia que las unidades académicas están concentrados mayoritariamente los docentes y en los colegios de pregrado. Por lo tanto, nosotros trabajamos en la planificación y gestión de toda la universidad. En el funcionamiento. Los órganos de cogobierno se discuten o se debaten como pares, no solamente un plan de estudio o una currícula o un régimen de permanencia, un ingreso, sino que además se discuten cómo se gasta, no sé, en rema papel, cómo se gasta en papel higiénico, cómo se paga la luz. Todos esos lugares son lugares común de cogobierno, es decir, el gobierno tiene una representación, es un ejecutivo, decano o presidente, y tiene un consejo directivo que es quien debate la ejecución delibera la ejecución de esos gastos. Esos canales están habilitados. Por tanto, institucionalmente como claustro tenemos los espacios de cogobierno y como sindicato tenemos la reserva del espacio gremial. Es decir, nosotros hacer planteos gremiales respecto de la ropa de trabajo, la jornada laboral, planificar las áreas a desarrollar. Si hay algún edificio nuevo, ver de qué manera se va a repartir el presupuesto. ¿Y tenés alguna facultad o alguna de estas unidades de funcionamiento donde haya cierta resistencia para con los trabajadores o en todo se trabaja bien? No, a ver. ¿O no te animás a decirlo? No, sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario. ATUL es de 1900. Por ejemplo, medicina o económicas o periodismo, digamos, en todas tienen buena relación, no hay... O en algunos tienen algún problemita que no se puede resolver porque el decano no los atiende. A ver, la generalidad no funciona en este caso. Hay particularidades con todos, depende de los temas. Hay distintos tipos de mirada respecto del funcionamiento de la universidad, o distintos tipos de mirada de la confrontación, en el caso particular para con el gobierno por el tema de salarios. La Facultad de Medicina tenía una mirada muy cerrada respecto a lo que era Hoja de Roble y su funcionamiento. Hasta hace 6 años. Eso hace 6 años fue modificado. Todos fuimos parte de esa votación para poder modificar esa conducta. Afortunadamente eso cambió. Obviamente la mirada de un profesional médico respecto de la academia tal vez no coincide con el funcionamiento de cómo se limpia un sector. Para eso están las miradas y no tiene que haber acuerdo permanente. Lo que tiene que haber es una unidad en la diversidad, o sea, no uniformidad. Hoy tenemos concretamente con la Facultad de, por ejemplo, Ciencias Económicas, una diferencia respecto de cómo llevar adelante un plan de lucha. La Facultad de Ciencias Económicas no cree, en cuanto a las autoridades, no en cuanto a los trabajadores y trabajadoras, no cree que haya que cerrar la facultad cuando hay una medida de fuerza. Nosotros lo que le planteamos es, nosotros no pedimos que se cierre la facultad, simplemente que se garantice el derecho a huelga. Es toda la diferencia acá. Y después nosotros tenemos un diálogo permanente con el decano y su gestión para los concursos, para los ingresos, para los ascensos. Por lo tanto,
decir que tenemos una mala relación porque no coincidimos en un punto sería falta la verdad. En todo caso no coincidimos en ese punto, pero la relación institucional es permanente. Consejo Superior están todas las facultades representadas, en los consejos directivos estamos todos los claustros contenidos, por lo tanto no tenemos una mirada uniforme, no es que todos pensamos lo mismo, es que cada uno enriquece el pensamiento con su mirada y creo que las organizaciones gremiales lo que sirven es para colectivizar justamente esa mirada, es decir, que un sector tenga una mirada no unidireccional o personal o personalizada, sino que tenga la mirada de un colectivo que en todo caso discute en sus asambleas, discute en sus plenarios delegados, discute en sus espacios naturales cuál es la mirada que lleva a la convivencia de la universidad. Mauricio, para ir cerrando ya, porque mira, se nos ha ido el tiempo, en algún momento del año pasado se hablaba de la posibilidad o digamos de el riesgo de que alguna universidad o alguna unidad académica o algún espacio universitario pudiese estar en riesgo su funcionamiento. Visto un año después, con todo esto que nos venís explicando de cómo se fueron dando las cosas, otra vez te pregunto, en el año 2025, ¿vos creés que la Universidad Nacional de La Plata tiene algún riesgo de que deje de funcionar algún espacio, alguna unidad académica o alguna dependencia por culpa de la crisis, por culpa de los recortes? Sí. Lamentablemente, si no se logra corregir los déficits que tenemos, si no se logra recomponer, y sí, porque o sea, es muy simple, acá se desregula todo y se regula el salario. O sea, el salario se pisa y se desregulan todas las variables. Y entiéndase que el gasto de funcionamiento pasa lo mismo. O sea, hasta dónde puede aumentar el combustible o la energía y tener pisado un presupuesto reconducido 2 años para atrás. En algún momento vos no vas a poder abrir un edificio, o en algún momento no vas a poder reparar algo que se rompe. O sea, ¿el riesgo está? Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó una decisión de... Los medicamentos es un problema muy serio. O sea, la desregulación que hay sobre el sistema de medicamentos, que por lo general se mira obras sociales versus prepagas y se lo reduce a eso. Pero hay un problema muy serio. O sea, acá hay dos unidades académicas o 3 que tienen muchos insumos de salud sobre medicina. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, la Facultad de Odontología, por ejemplo, la Facultad Veterinaria. Entonces, ¿cómo haces para sostener sin actualización de presupuesto los insumos para brindar esa educación de calidad? O sea que por ahí podría llegar a empezar por ahí digamos, la dificultad severa o cierta de algún tipo de interrupción o de mal funcionamiento. La universidad sin presupuesto no puede funcionar. O sea, todo el mundo queremos una educación de calidad para las generaciones futuras. Bueno, la educación de calidad está dada por justamente brindar un servicio de calidad, un servicio de educación, un servicio de administración, un servicio de ciencia, un servicio de extensión. Bueno, eso es la universidad pública. En la Argentina, la universidad pública goza de un prestigio producto de muchos años de mejorar un sistema de funcionamiento. Cuando uno mira al resto de los actores de la comunidad, encuentra con que la universidad tiene una mirada social buena, de aceptable a buena. Y otros sectores que tienen una mirada bastante prejuiciosa o bastante negativa respecto de su funcionamiento, intentan decirle a la universidad que está haciendo las cosas mal. Nosotros lo que decimos es, la universidad necesita de presupuesto para su funcionamiento, no solamente para salario de trabajadores y trabajadores, necesita beca para que los estudiantes puedan acceder. Se quiere discutir otra vez el arancelamiento. Esa discusión se dio en la década del 90. En el 95, la Ley de Educación Superior que rige hoy el sistema universitario fue resultado de aquella larga discusión. Consagra constitucionalmente un derecho, un acceso a la educación. Consagra la educación superior, sí, como un bien superior. Entonces, lo que digo es, evidentemente, si el gobierno tiene por objetivo optimizar su funcionamiento en una mirada donde lo público tiene que reducirse a la mínima expresión y todo lo que pueda ser privatizado deberá ser privatizado, citando otros momentos también de la historia donde se intentó hacer esto, es una reconversión de un sistema donde deja un montón de gente afuera, un montón de ciudadanos afuera de esa posibilidad. La Universidad Pública Nacional, la Universidad Nacional de La Plata en particular,
sin actualización de los gastos de su presupuesto, sin la actualización de su presupuesto para afrontar los gastos, mejor dicho, no puede sostenerse. Será una facultad, será un colegio, será un instituto, será un departamento. Alguno va a verse afectado y eso, por efecto de cascada, no va a poder ser sostenido. O sea, la universidad necesita presupuesto para funcionar y el gobierno, o el Estado, mejor dicho, en la administración de gobierno turno, tiene que garantizarlo. Y debe cumplir con la Constitución. Bien. Entre otras cosas es que sean los legisladores quienes legislen y el Ejecutivo Mauricio, quien ejecute. Tenemos para hablar mucho más, se nos terminó el tiempo, te agradezco muchísimo y esperemos que, bueno, que podamos seguir hablando de esta universidad pública, gratuita y universal y que siga funcionando. Yo te agradezco a vos la oportunidad de poder comunicar la situación en la cual está la universidad pública y además que lo podemos hacer en un ámbito tan cordial como este. Así que muchas gracias.